El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenos días, tengan ustedes bienvenidos a Wicca Radio México. Hoy, como todas las semanas, estamos aquí en un programa más y siguiendo la secuela del programa de la semana pasada para hablar acerca de unas pláticas que va a dar Leobardo Peña en San Luis Potosí el próximo 25 y 26 de julio de este año. Volvemos a tener, y es un privilegio para Wicca Radio México, volvemos a tener aquí a Leobardo Peña. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Esta nueva oportunidad. Gracias por mantener vigente, ¿no? Esta voz para hablar de estos temas tan interesantes. Gracias. No, gracias a ti, Leo. Te lo agradezco mucho que nos des la oportunidad de acercarnos, de que la gente te conozca, que la gente se le antoje ir a estas conferencias que vas a tener allá en San Luis Potosí, porque difícilmente me platican, llegan este tipo de información allá. Pero sobre todo me interesa mucho que conozcan la trayectoria de Leobardo Peña. 35 años, Leo, tienes como experiencia de investigación entre la vida extraterrestre y todo eso, pero tienes 19 años ya de testigo del contacto extraterrestre. O sea, empezaste a investigar y llegaste a tener este contacto extraterrestre, esta experiencia, ¿sí? Que obviamente nos has compartido como tu testimonio, y lo has hecho en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, Leo. Y creo que esta parte es muy importante, compartes mucho, has estado participando activamente en programas como Discovery Channel, entrevistas en la televisión Mega Chile, en la Ruta al 2012, también programas de TV Azteca, Televisa, en Tercer Milenio. Yo me acuerdo que tuvimos varios programas con nuestro amigo Luis Ramírez Reyes, ya trascendido, nuestro querido amigo, sí, pero en varias ocasiones has estado tú ahí y un servidor también. Afortunadamente hemos tenido esta interacción, lleva mucho tiempo participando, sí, y has tenido esta parte de trabajar en diferentes espacios en la radio, no nada más de México, Leo, de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, España. Es importante, has estado participando en diversos congresos nacionales e internacionales, así como simposios ovnis, ¿sí? Que es importante. De hecho, hace poquito, Leo, terminaste de estar compartiendo espacio con Ruth Cerezo en el Congreso de Neurosintergia, ¿no? Esta parte que te ha permitido estos temas interactuar con personajes tan interesantes como Ruth Cerezo, alumna de Jacobo Greenberg, y además porque también nos tocó participar simultáneamente, Leo, en diferentes congresos nacionales de abuelos de tradición. Formaste un vínculo ahí interesante con muchos abuelos de tradición
con esta parte tan importante, tan interesante. Y a pesar de que tú lo ves desde un ángulo, yo desde el otro, hemos trabajado y hemos conformado esta parte de equipo, Leo, de poder trabajar y ver de diferentes maneras. Hemos colaborado. Lo último, esta parte tan importante, Leo, que creo que ha sido una de las cosas que es bien importante, porque has estado trabajando en el Consejo Universal desde la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, ¿sí? Y de alguna manera ahí tú tienes esta parte de ser el custodio y guardián de las cenizas del fuego nuevo de Chicabán, algo que ha sido bien importante, que trabajaste de la mano del abuelo Fabián Ortiz, al cual ya trascendió de este plano, pero que trabajaste y fui testigo del trabajo intenso que hiciste con el abuelo Fabián, ¿sí? Esta parte de la recuperación de este impulso tan importante del fuego nuevo de Chicabán, Leo. Y creo que la segunda plática, porque el programa pasado hablamos de México secreto y lugares de contacto extraterrestre, pero me gustaría que este programa, Leo, lo concentráramos en esta parte que, independientemente de tu conocimiento y tu investigación en el tema OVNI, tú estás muy involucrado en esta parte de las culturas ancestrales, en esta parte de la ancestralidad. Estuvimos trabajando y participando de la mano de muchos abuelos incas, huarrárica, lacandones, miches, mayas, y bueno, varias personas que hemos estado viendo, Leo, en cuanto a esta ancestralidad. Y eso te da como una visión que no cualquiera tiene, Leo, porque tú tienes de la mano esta parte de la cultura, la investigación, la ciencia, ¿sí? Esta parte extraterrestre, intraterrestre, pero también tienes esta parte de la ancestralidad, de ver esta cultura, esta parte de los pueblos antiguos, ¿sí? Y me gustaría que nos platicaras de eso, Leo. Sí, es muy interesante todo lo que has compartido acerca de mi labor de investigación y de experiencia, sobre todo, ante uno de los hechos que me cambió la vida, porque valdría la pena hacer una recapitulación de cómo he llegado hasta este momento, sobre todo porque dentro de las experiencias que me tocó vivir, como muchas personas las han podido experimentar como testigos de los acercamientos de primer tipo, ¿no? Que son los avistamientos, pues fue haciendo paulatina precisamente esa parte de este vínculo para entrar en contacto ya directo con estas civilizaciones. Esta parte que me cambió la vida no solamente fue introducirme precisamente en el fenómeno OVNI hace 35 años, sino que en base a experiencias que viví en lugares precisamente en México, lugares de poder como el Valle de las Siete Luminarias, en donde viví mi primera experiencia de contacto directo con un ser llamado Mardox. Esto en el año 2008, en el Valle de las Siete Luminarias, que si las personas no conocen este lugar, Valle de Santiago, que se encuentra en Guanajuato, tiene una área muy misteriosa en donde se encuentran 7 cráteres de 7 volcanes que enigmáticamente se encuentran distribuidos en espejo con la constelación de la Osa Mayor, una constelación que junto con otras como las Pléyades, como el mismo Orión, pues fueron vistas con mucho respeto por parte de las civilizaciones antiguas. Y fue en este valle, en uno de estos cráteres, precisamente donde tuve este encuentro con un ser llamado Mardox. Entre el año 2008 y 2009 tuve ese contacto extraterrestre y con un ser intraterrestre en el año 2008.
ambos seres me compartieron información acerca, sobre todo de una sugerencia muy específica. Era entrar en contacto con las guardianas o guardianes del conocimiento ancestral, porque en ellos encontraríamos no solamente los registros de la real historia, porque ellos serían los custodios de esa real historia, porque lo han mantenido, lo han guardado a través de la tradición oral, y que saben perfectamente de ciertos lugares en donde se encuentra esta información, aquí en México. Pero también me hacían referencia a que existiría varias agendas precisamente a poder desarrollar aquí en México. Una es precisamente el contacto extraterrestre, que es saber el vínculo que tenemos con los seres de las estrellas, ese vínculo histórico, qué es lo que ha sucedido para bien, para mal, ¿no? Cuáles han sido las consecuencias, pero sobre todo, si algo se salió de control en el pasado, el ser humano todavía puede rescatar este proyecto, que al menos dentro de mi investigación he denominado lo que es el proyecto humano y el proyecto cósmico. Es decir, que estos seres nos han compartido que pertenecemos a un laboratorio, a un experimento genético. Se podría decir que ellos son nuestros padres genéticos. Esto, aunque pareciera algo extraordinario, pero también existe también un proyecto cósmico, es decir, también procedemos, nuestra esencia proviene de otras esferas, ¿no? Y que está experimentando la parte humana, ¿no? Entonces, cuando estos seres me comunican que debe de haber una interacción con la sabiduría ancestral, entonces me involucran con dos agendas. Una, la parte intraterrestre, que serían los descendientes de los extraterrestres, que son aquellos sabios, aquellos magos, mujeres y hombres de conocimiento que llegaron de continentes perdidos, como Mu, como la Lemuria, como la Atlántida, y que esto se daría como parte de una recopilación de información en donde podríamos comprender de dónde venimos, cuál ha sido el rol histórico del ser humano, qué civilizaciones nos antecedieron, ¿no? En las épocas antediluvianas, antes del diluvio universal, que esas culturas se mantuvieron refugiadas en ese mundo intraterrestre muy discretamente, y que ese conocimiento que nos va a ayudar a desarrollar la conciencia la fueron dando a cuentagotas a las nuevas generaciones de humanos que sobrevivieron a este diluvio, porque si bien eran estos híbridos, estos mestizos de esta raza extraterrestre con seres humanos, la raza humana pues tenía que reaprender precisamente su legado para poder recobrar esa memoria. Y es entonces cuando voy encontrando a varios guardianes, entre ellos don Artemio Solís Guzmán, y por último, pues el último guardián Olmeca, del que hemos hablado en muchas otras entrevistas. Tú mismo lo entrevistaste, Mauricio, al abuelo Jesús Fabián Ortiz, en donde de la mano ir conociendo lo que es la cultura madre, la cultura olmeca, de la cual no se tienen muchos registros históricos, sino que a través de su legado y de haberme transmitido y de haber podido compartir muchas investigaciones, pues nos dimos a la tarea precisamente de poder comprender qué es lo que quieren estos seres del ser humano. O sea, cuáles son las claves de esta respuesta extraterrestre. Y esto indudablemente nos lleva a la parte científica y biológica del ser humano. ¿Por qué? Porque la memoria o esos códigos ancestrales, de lo que se va a tratar nuestra conferencia para este 25 y 26 de julio en San Luis Potosí, es donde voy a desarrollar y a mostrarle una serie de informaciones con muchas fotografías, muchas imágenes, en donde las culturas ancestrales nos ayudaron precisamente a poder ejercer lo que llamamos la potencia del espíritu. O sea, ¿cuál es ese desarrollo psico-biofisiológico para generar la conciencia
e ir un paso más allá. Esto me recuerda cuando has mencionado en los congresos que he alternado con una gran amiga, como es la maestra Ruth Cerezo, alumna de pues aquel pues científico que revolucionó precisamente el estudio de la mente, Jacobo Grinberg, en donde he mencionado que muy pocas personas saben que el doctor Grinberg, a pesar de todos los experimentos que realizó, quedaron truncos pues a partir de su desaparición. Él participó en un congreso internacional de misterios de la humanidad entre los años 80 y 90, a mediados de los años 80, allá en Costa Rica, y estuvo alternando al lado de Salvador Freixedo, ¿no?, que tú conoces perfectamente, lo has investigado, aquel jesuita que renunció a la iglesia, pero investigaba el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales. Estaban contactados como Enrique Castillo Rincón, investigadores de la talla de Jacques Vallée, ¿no?, amigo personal de Allen Hynek, el padre de la ufología en los Estados Unidos, asesores de la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Estaba el contactado Enrique Castillo Rincón, estaba el investigador Andrea Faber-Kaiser, ¿no?, investigadores que entraron de lleno a la investigación del mundo intraterrestre en estos lugares de la Amazonía brasileña, ecuatoriana, en la parte del Perú, ¿no? Esto me recuerda mucho también las expediciones que pudimos realizar en el año 2012. Estuve realizando allá en la selva amazónica experiencias extraordinarias, que también estaremos dando una conferencia acerca del mítico Paititi. Entonces, todas estas informaciones nos van llevando de la mano a poder comprender las culturas anteriores a la civilización que conocemos, a lo que conocemos como nuestra propia historia. ¿Qué errores se cometieron en el pasado? ¿Qué errores cometieron los propios seres extraterrestres? ¿Cuáles son las metodologías que han dado los mayas, los olmecas, los toltecas, para que el ser humano pueda desarrollar esa conexión con su interior, con sus memorias? Y entonces ahí viene la delgada línea que entreteje el vínculo extraterrestre con la raza humana, los códigos ancestrales. Hay científicos, Mauricio, que han revolucionado y han creado quizá un gran cisma en la parte científica. Los propios investigadores del genoma humano, Francis Crick y James Watson, que analizaron todo lo que es la estructura del ADN, entre los años 80, después que crearon todo este estudio del genoma humano, que les dieron el premio Nobel, ellos generaron un libro que se llama La vida misma, en donde ellos asumen que todo lo que es la estructura del ADN y todos los procesos con los cuales se debía haber desarrollado el gen humano, debían haber procesos muy lentos, pero ellos encontraron procesos acelerados que les dieron la intuición de que esto no había podido haber sido de una forma natural, sino que debió de haber sido una intervención de alguna entidad superior tecnológicamente, a lo cual ellos llegaron a la conclusión de la intervención extraterrestre, los premios Nobel de la genética humana. Paul Davies, precisamente un astrofísico, ¿no?, de la NASA, hablaba de que el ADN escondía pues detalles del genoma, tal vez extraterrestre. Richard Dawkins, un etnólogo británico, también habló ante pues la sociedad, ante muchos reportajes, en donde él mencionaba de la misma forma que tal vez el ser humano había sido parte de un proyecto extraterrestre. Hablar del genoma humano, pero con vínculos extraterrestres. Esto me recuerda, y ya no para no alargarme tanto, Mauricio, pero recordemos que actualmente
se dio una investigación muy especial de Juan José Benítez con un paramédico, Paul Parada, precisamente en Sudamérica, que tuvo contacto con un ser extraterrestre que venía herido de un brazo. Aquel paramédico lo curó, se dio cuenta de que era un extraterrestre cuando vio la nave, ¿no?, que se llevó a esta persona que curó, pero lo importante es que se quedó con las gasas llenas de sangre de este ser extraterrestre, a lo cual ya analizó el propio Juan José Benítez, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de platicar con él, una persona totalmente seria en su investigación, y se han podido dar respuestas a lo que es el genoma que habita precisamente en la sangre de este ser extraterrestre. Cuando no podíamos entender, incluso dentro de la historia, ciertos vínculos con restos de entidades posiblemente no humanas, como los cráneos alargados de Paracas, ¿no?, que también hablaremos de este tema en las conferencias, de las momias de Nazca, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de conocer de frente, ¿no?, en algún lugar del planeta, pero no se podía tener un gen, no se podía tener un elemento biológico para poder contrastar con el genoma humano, pero hoy ya lo tenemos. Entonces existe ahora precisamente la oportunidad de conocer los códigos secretos del genoma humano, pero también el desarrollo de la conciencia que existe como información en la genética humana, en el ADN. Y todo ello lo vamos a poder demostrar ante mucha información que he recopilado a lo largo de los años. No hay una conferencia igual, no la van a encontrar en internet, totalmente desarrollada a través de documentos científicos, a través de la tecnología que han creado científicos rusos para determinar cómo existe la multidimensionalidad en el genoma humano. Hablar de que no solamente existen seres multidimensionales, espíritus, ángeles, sino que el propio ser humano es un ser multidimensional a través del manejo consciente de las energías. Ahí es donde entra la sabiduría ancestral de esos antiguos nahuales, mayas, olmecas, toltecas, que un nahual no es más que una mujer y un hombre que conocen el manejo consciente de la energía. Eso es lo que significa la palabra olmeca, por ejemplo. Ol de olin, movimiento, mecatl, mecate, que es un mecate sino una cuerda trenzada, que es lo que nosotros llamamos el nahuiolin, o que parece un ADN. Entonces, lo que nos dice las culturas ancestrales es que el ser humano puede desarrollar su conciencia a través del manejo consciente de la energía. Entonces, de todo esto vamos a hablar, hacer esta introducción. Es interesantísimo, Leo, porque además empiezas a ver esta parte científica, esta parte de todos estos personajes tan interesantes. Por ahí mencionaste a Hale Hynek, precisamente el que manejó el proyecto Libro Azul, ¿no? Y muchos personajes que son muy interesantes, que a través de estas conferencias y todo eso, nos acercamos a personas que son muy interesantes, Leo. También viene esta parte importantísima de todos los estudios que hizo Isaru Emoto acerca del agua, de esta cristalización, de esta parte de ver cómo el agua empieza a tomar estas formaciones, ¿sí?, dependiendo de estas frecuencias. Y tú tienes una expansión de esta investigación de Isaru Emoto, Leo, pero no con agua, con sangre. Sí, es una expansión que no la hizo Masaru Emoto,
sino la hizo la doctora Esther del Río, una científica mexicana, ¿no? Que trabajó precisamente para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para la cual trabajaron precisamente aquellos ex militares con los que hemos platicado, ¿no? Mucho acerca del fenómeno OVNI, que no podemos precisamente revelar las fuentes, precisamente por protección, pero hemos tenido la oportunidad de platicar con exmilitares mexicanos, hablar de este tema. Cuando llegamos precisamente a platicar con este segundo padre de la ufología, que fue para mí un gran amigo, pues el periodista Luis Ramírez Reyes, ¿no? Que también ya se nos adelantó en esta vida, pero hemos tenido la oportunidad de hablar, como bien dices, con personalidades para poder ir generando y desarrollando una serie de documentación, ¿no? Que pueda dar respuesta a todo lo que nos han dicho los seres extraterrestres. ¿Por qué existe el ser humano? ¿Cuál es la misión del ser humano sobre la Tierra? ¿En qué consiste la relación entre ellos y nosotros? ¿Por qué afirmar que ellos son nuestros padres biológicos, ¿no? Nuestros creadores, ¿no? Como materia viva, ¿no? Pero que también existe todo un proyecto, existe un por qué y un para qué. A eso le he llamado el proyecto humano y el proyecto cósmico. De todo esto lo vamos a poder comprobar a través de muchas imágenes, en donde ustedes van a poder ver cómo se han hecho los experimentos de la sangre humana y se han creado precisamente estos análisis increíbles. O sea, tenemos varias fotografías, ¿no? No solamente de un experimento, sino a través del método científico, en base también a similitudes que, como bien lo has mencionado, a la parte de Masaru Emoto. O sea, cómo se crea la parte de estas geometrías. ¿Por qué? Porque las geometrías, ¿no? Estaríamos hablando de cómo se crea la realidad, ¿no? A través no solamente de partículas, de moléculas, pero estas moléculas son a través de ciertas geometrías, y estas geometrías se forman a través de la vibración, ¿no? Porque la vibración es lo que genera la forma. Ha habido muchos experimentos hacia ello, pero entonces si hablamos de que el ser humano tiene que vibrar a cierta frecuencia, no es como una narrativa del New Age, ¿no? Que tenemos que portarnos bien, que los extraterrestres vienen y solamente nos dicen que hay que cuidar el planeta, que hay que abrazarnos de un arbolito. No. Se trata de algo mucho más serio, ¿no? Que nos va a llevar a estratos de conciencia que nos van a acercar precisamente a algo que es totalmente superior, ¿no? Que son otros estados de la conciencia, de los que hablaba Jacobo Greenberg, de los que hablan los mayas, de que lo hablan los olmecas, los toltecas, y eso es lo que podremos aprender a través de esta serie de conferencias que, como menciono, están totalmente documentadas desde la parte ufológica, la parte histórica, la parte cultural, pero sobre todo la parte científica, Mauricio. O sea, sabes que todo mi trabajo se basa en poder demostrar, ¿no? No solamente con los dichos, sino que si realmente nosotros podemos demostrar estos dichos, entonces las personas que pueden acercarse a este conocimiento, entonces lo pueden hacer real. No estamos hablando de ciencia ficción, lo hicieron los ancestros, lo hicieron estos seres extraterrestres. En algún momento ese lazo de esa evolución se cortó. Entonces, ¿cómo podemos volver a ese ritmo? Eso es lo que podemos compartir en estas próximas conferencias. Importante, Leo, porque necesitamos ver esta parte científica y necesitamos empezar a ver esta realidad, esta nueva etapa de evolución en la información que nos das, esta manera de no ser nada más capturar informaciones aisladas, informaciones tendenciosas, sino tratar de llegar contigo a hacernos una idea clara de qué es lo que está pasando. Ya diría Salvador Feicero en alguna conferencia, decía, ya brincamos esa etapa de pensar si estamos solos o no, ya sabemos que existen, tenemos suficientes pruebas y testimonios para entender que sí están aquí.
Brinquemos eso. Ahora hay que entender para qué están aquí. ¿Sí? Exacto. Hay que dar un paso más. Y la respuesta precisamente está en poder comprender el desarrollo de la mente. O sea, volvemos a repetir, todo este trabajo que hizo el doctor Jacobo Grinberg nos lleva de la mano precisamente a poder compartir esa información que fue haciendo también y que fue adquiriendo a través de sus viajes al Tíbet, a la India, a través de la meditación. O sea, cuáles son los procesos para llegar al cumplimiento de algo que nos puede beneficiar. Pongo siempre este ejemplo. Los seres extraterrestres tienen un coeficiente intelectual casi de un 90%. Casi de un 90%. Al menos los que nos están visitando. Tal vez existan otros que tengan el 100%. Pero ante las experiencias de contacto, ellos pueden realizar cosas impensables. ¿Cuáles son entre ellas? Los sendras, los portales dimensionales. Hay una película hondureña, precisamente que se formó en el año 2012, que ustedes la pueden buscar en las plataformas de internet, ¿no? Que se llama El Sendra. Los sendras son puertas dimensionales, son pasos a otra realidad, son agujeros de gusano. De acuerdo a estas informaciones, o las pueden crear con tecnología, como la conocemos, con aparatos, o la pueden crear con la mente. Con la mente. Entonces, esto nos recuerda a que si la capacidad del ser humano, como la tienen ellos desarrollada, pues también lo podemos lograr. El ser humano tiene apenas el 10%. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos desarrollar ese 90%? Recordemos entonces la película de Lucy, ¿no? Claro. ¿Cómo es el cuestionamiento en la universidad donde le preguntan a Morgan Freeman, ¿no? Este actor que hace el papel de un científico que está dando clases en una universidad, cuando le cuestionan qué pasaría si el ser humano pudiese llegar a ese despertar de su 100% de conciencia. Entonces, como no lo sabemos, pero intuimos, pues se podría fundir con todo. Sería todo y nada a la vez. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de hacer incluso lo que conocemos como los milagros. ¿Qué es lo que realizaba el Maestro Jesús al curar las personas? Lo mismo que platicaba Jacobo Grinberg en conectarse con esa latiz, con ese hipercampo, lo mismo que hacía Pachita, ¿no? Aquella curandera, que él fue testigo de que abría a las personas, materializaba un órgano y lo trasplantaba. Cosa que en la actualidad cualquier científico, cualquier médico diría que pues estamos locos. Pero un científico de la talla de Jacobo Grinberg poder asegurar esto, y ahora que, bueno, llevo esa amistad con la maestra Ruth, pues le preguntaba, bueno, ¿y cómo era el doctor Jacobo Grinberg ante estos hechos? Porque si yo hubiera visto esto, o sea, yo me sorprendo. Y me decía Ruth, y lo comenta también en las conferencias, o sea, el doctor Grinberg no se asombraba por el hecho, sino que el hecho lo convertía en una oportunidad de estudiar la mente y cómo llegamos a esos pasos. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que entonces la gente se podría sanar. O sea, esto revolucionaría la parte del desarrollo de la salud si nosotros aprendemos el desarrollo de la conciencia. O sea, ¿se dan cuenta hacia dónde podríamos llegar desarrollando nuestras capacidades que están guardadas en nuestros códigos? Nuestros códigos, es decir, los códigos son patrones, son informaciones, ¿no? Son datos que están dentro de nuestro organismo. Se dice que nosotros tenemos también el 10% de nuestro gen activo, que son las características biológicas. Pero ¿qué pasaría si nos damos cuenta que eso que dice la ciencia del 90% que le dicen que es el gen basura, existirían todos los datos de la mecánica cuántica, de la información de la experiencia del ser humano? Entonces estaríamos hablando de entrar en contacto con esa otra latiz o ese otro hipercampo. ¿Qué no podríamos realizar
revolucionaríamos el desarrollo del ser humano y no estaríamos estancados en la pelea de la pertenencia, del ego, del protagonismo, sino que estaríamos viviendo en una mejor armonía como seres humanos. Pero obviamente eso no le conviene mucho a los pues grandes empresarios, al sistema económico, al sistema político, al sistema militar, porque si bien el ser humano es información, se ha hablado también de que somos un holograma. También los seres extraterrestres han hablado de que esto es un holograma, es una ilusión. Los mayas, tanto aquí en Mesoamérica, en el Anáhuac, en la parte de Centroamérica, hablaban del maya, ¿no? De ese mundo espiritual que es el nahualismo, el maya de la ilusión en la India, ¿no? O sea, nosotros podemos interactuar con estos dos mundos y estos dos mundos crean una realidad, es decir, una tercer fuerza. ¿Qué pasaría si nosotros podemos recobrar esas memorias a través de las mecánicas de todo este conocimiento y legado ancestral, que es lo que estamos difundiendo en la actualidad? Enseñanzas extraterrestres, pero enseñanzas de la sabiduría ancestral para generar el desarrollo de la conciencia. Es impresionante. Además de ser impresionante, Leo, es algo que necesitamos hacer conciencia. No es una noticia tan sensacionalista y hay que aprender y hay que entender y hay que poner de alguna manera un poquito este esfuerzo, Leo, por tratar de buscar una ampliación de la información. Por eso las conferencias son tan importantes, Leo. Perdón que sea tan insistente con la audiencia, pero de verdad es una gran oportunidad el poder ver esta serie. Y son 2 conferencias, Leo, que escogimos precisamente por esta complementariedad, ¿no? Entonces, volvemos a hacer el hincapié en aparta tu lugar. Tenemos realmente poco espacio, entonces trata de apartar tus lugares. Aquí en pantalla te estoy dejando los datos para que te comuniques vía WhatsApp, nos mandes tu intención de reservar el lugar y inmediatamente te meteremos a un grupo específicamente de WhatsApp para que tengamos este flujo de información. Y ahí tienen la dirección en donde va a ser, los costos, en fin, todo el procedimiento. Cualquier duda estamos a sus órdenes y espero, Leo, espero que sea las primeras 2 de muchas conferencias que llevemos a San Luis Potosí. Así es, yo los invito a que se den la oportunidad de conocer esta información porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Esto nos va a dar, esto no se trata de solamente hablar de temas de extraterrestres como entretenimiento. O sea, estamos hablando de una realidad que va a cambiar nuestra forma de pensar, de relacionarnos y sobre todo por el futuro de la humanidad. Esto va a cambiar, ¿no? Si realmente están habiendo acontecimientos planetarios, acontecimientos de conflictos entre el ser humano, creo que es momento de hacer la reflexión en qué momento nos encontramos, hacia dónde vamos, pero también cómo estamos siendo observados por otras inteligencias que no nos han atacado, por mucho que digan que son seres negativos, que no lo dudaría que existirían, ¿no? Algunas razas nocivas. Pero si esto fuera cierto, entonces ya nos hubieran lastimado desde hace muchos años. Creo que existe la oportunidad de poder generar una reflexión, pero no podemos realizar esa reflexión si no estamos bien informados. Y no con ello quiero decir que el material que ustedes van a ver es pues la verdad única. Yo siempre he pedido, duden, investiguen. Pero si algo de esto ustedes dicen es mentira porque
lo investigué y no es cierto, entonces habrá precisamente una reflexión precisamente ante esta información. Pero si realmente esto les va a ayudar para comprender el futuro, porque incluso ya no es el futuro de los adultos, es el futuro de las nuevas generaciones. Hacia allá va precisamente este mensaje, porque ¿qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? El mundo no se va a acabar, va a continuar. Ha habido muchas eras, como decía mi maestro Artemio, ha habido muchos amaneceres en muchas otras humanidades, pero no ha habido ese despertar. Entonces, si nosotros podemos atender esta reflexión ante estas informaciones, pues entonces nos vamos a llevar algo positivo para poder desarrollarlo en nuestra vida cotidiana y tengamos resultados de crear nuevas realidades, precisamente para una mayor calidad de vida. Así es. Sí, totalmente, Leo, totalmente. Y te digo, esto nos va a llevar y es punto de estudio muy amplio. Digo, tú lo sabes, me leí los 10 libros precisamente de Zecharia Sitchin, hablando de los Anunnakis, de esta cultura sumeria, de esta parte de estos extraterrestres, de los Igigi, de toda esta parte de Enki Enlil. Y créanme que estuve leyendo y detenía para investigar si las referencias culturales eran precisas, y eran precisas. Entonces, todo esto nos lleva de la mano, Leo. O sea, desde las historias de la antigüedad, desde esta parte científica comprobable que me dices, y nos lleva a un solo punto, a esta experiencia. Vivamos, dejémonos vivir la experiencia, dense la oportunidad de vivir esta experiencia. 25-26 de septiembre, San Luis Potosí, ahí vamos a estar con Leobardo Peña. Leo, te agradezco mucho tu participación y te agradezco el que demos la oportunidad de llevar estas conferencias a muchos lados. Así es, muchas gracias por el espacio, Mauricio, y sobre todo también algo que se van a encontrar, porque muchas veces preguntarán, sí, comprendemos todo esto, pero ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir la metodología precisamente que aplicaron nuestros ancestros. Entonces, también se van a llevar pues esa mecánica, ¿no?, de cómo es el desarrollo de la conciencia de acuerdo a esas enseñanzas ancestrales. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto, 25 y 26 de julio, San Luis Potosí. Así es, Leo, te lo agradezco mucho. Amigos, esto ha sido todo en Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana y nos vemos 25-26 de julio en San Luis Potosí. Leo, te lo agradezco. Muchas gracias. Hasta la próxima.